Este video está referido a los conflictos sociales. ¿Qué es lo que caracteriza a los conflictos sociales en el Perú? ¿Cuáles son las etapas que pueden identificarse en el desarrollo de los conflictos hasta llegar o no a escenarios de violencia? ¿Y cuáles son las estrategias más adecuadas para afrontarlos y resolverlos? Y para ello contamos con la participación de Jairo Rivas, que es una de las personas que ha seguido muy de cerca y ha analizado con mayor profundidad el tema de los conflictos sociales desde hace muchos años en el Perú. Escuchemos con mucha atención. A diferencia de los conflictos privados, entre privados o interpersonales, los conflictos sociales se caracterizan, en primer lugar, porque los actores son actores colectivos, actores sociales, que expresan sus divergencias en el escenario público, no en el ámbito privado. Y esas divergencias giran en torno a aspectos que configuran o que organizan nuestra vida en sociedad. ¿Cuáles son esos elementos que configuran nuestra vida en sociedad? Por ejemplo, estamos hablando de las normas de distinto tipo. Estamos hablando también de las políticas públicas que movilizan recursos del Estado, del sector privado, de la sociedad para atender determinados problemas públicos. Estamos hablando también del ejercicio de la autoridad de distintos niveles, en los niveles nacionales, regionales o locales, en donde existe esa capacidad justamente de incidir sobre la vida cotidiana de las personas. Entonces, en un conflicto social lo que se expresa es esa divergencia pública en torno a una norma, a una política pública, al ejercicio de la autoridad sobre el cual una parte de la población pues, no está de acuerdo. ¿Un conflicto social implica necesariamente violencia? La respuesta es no. Un conflicto tiene distintas etapas, desde la etapa inicial en la cual se expresa públicamente una divergencia. Esa fase inicial normalmente es pacífica. Implica, por ejemplo, la publicación de un comunicado sentando una posición crítica, por ejemplo, a una política pública, a una autoridad en un diario de circulación nacional o regional. Por ejemplo, la organización de un plantón para ejercer una protesta o, por ejemplo, colocar banderoles o afiches en lugares visibles de la ciudad expresando un cuestionamiento a alguna decisión del gobierno local o nacional. O hacer una pinta, por ejemplo, ¿no? Entonces son manifestaciones normalmente pacíficas que expresan que esa divergencia existe y se expresa públicamente. En esa etapa lo que debería ocurrir es que la divergencia pues, pueda ser tratada de alguna manera institucional, que exista alguna forma de establecer diálogo o discusión en torno a esa divergencia y poder resolverla o canalizarla de una manera pacífica según corresponda. Pero eso no ocurre muchas veces. Y entonces lo que suele pasar en estas situaciones es que el conflicto pasa a una segunda etapa en donde se incorporan manifestaciones más radicales de oposición y si no se encuentra alguna forma de entendimiento, pues escala y entonces se observan ya situaciones de violencia como bloqueos de carreteras, daños a la propiedad privada, amenazas contra la vida, la integridad de las personas, etcétera, etcétera. En algunos casos ha habido conflictos sociales en el Perú pues, que han causado muertes de peruanos, peruanas también. Pero el conflicto no necesariamente es violencia, sino que existen formas de ir canalizándolo antes y por supuesto también después de los escenarios más críticos cuando el conflicto desescala. Entonces, ¿cómo se pueden resolver los conflictos? Cuando se está en la fase más crítica, de lo que se trata principalmente es de desescalar el conflicto, es decir, de que los niveles o las expresiones de violencia que se han manifestado pues bajen y se canalice
el diálogo de alguna manera y se pueda llegar a alguna forma de acuerdo, de entendimiento. Normalmente en ese momento pues se firman actas, intervienen algunas autoridades que ayudan a facilitar el diálogo, etcétera, y después se hace seguimiento a los acuerdos que se adoptan allí. Pero normalmente esos acuerdos se realizan para resolver la crisis, pero muchas veces no atacan los problemas de fondo. Y si uno quiere entrar realmente a una resolución de problemas, de los problemas que están expresados en un conflicto social, hay que encontrar la manera de dialogar, de discutir con la participación más amplia posible de los actores en condiciones de relativa equidad, eh, los problemas y las divergencias de fondo que están expresadas en ese conflicto social. Si eso no ocurre, lo que pasará pues en el futuro es que esas manifestaciones de oposición continuarán en el tiempo con el riesgo de que existan nuevos escalamientos violentos en el futuro. Por tanto, lo que se recomienda es no solamente atender las crisis, sino discutir los problemas de fondo que están causando los conflictos sociales.